Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Buenas Buenísimo. noches, se escucha. Buenas noches. Bien, vamos a esperar ahí que había algunos inconvenientes y largamos. Y vi que están deseosos de aprender. Sí. Profesor, le quería comunicar que por ahí si tengo que salir antes de la llamada es porque estoy en medio del trabajo y por ahí me requieren, así que quería avisar. No pasa nada, quédese tranquilo, no hay drama. Hola, profesora, a mí me pasa lo mismo. El otro día también salí antes por eso también. No hay Espero problema. Somos todos grandes acá, así que no se preocupen. Bueno, básicamente es una cuestión de que hay libertad de cátedra. Así que si ustedes tienen que sentirse, tienen otros compromisos, hay que cumplirlos. Nadie se va a ofender por eso, al contrario. No, simplemente avisar porque... Perfecto, le agradezco. En el cuatrimestre, ya tenía aprobada la materia. En la parte pasada Bien. de la materia, recuerdo que había dicho que a veces los alumnos no se presentaban y por ahí dejaban de grabar las clases. Para informar nada más que el método de grabar clases, particularmente a mí, me es útil porque a veces no puedo asistir o estoy en medio de la clase y tengo que irme porque me llaman desde el trabajo, así que quería avisar eso únicamente. No, está perfecto. Muchas gracias por avisar. De todos modos, hay un principio latino que dice que el interés es la medida de la acción, con lo cual no lo dije en un sentido de que no pudiesen irse o no pudiesen escuchar las clases, al contrario, lo que digo es que después hay muchas quejas o quizás hay distorsiones en torno a las apreciaciones de las notas y por ahí es gente que quizás no ha podido escuchar nunca una clase porque no tenía los medios técnicos o lo que sea. Entonces, pero bueno. Bueno, ¿estamos todos? ¿Qué semanita la del módulo de mercado de capitales, no? ¿Cómo vienen con eso? ¿Vienen bien o más o menos? ¿Se entiende algo? ¿No se entiende nada? ¿Se entiende más nada que algo? Honestamente tengo que sentarme bien todavía con eso porque estoy bien. bastante... Bueno, ahí estaba viendo que estaban preguntando cuál era la diferencia. Ojo con el mercado extrabursátil. No es tan simple decir que no hay bolsa. Eso técnicamente no es correcto. En realidad, las diferencias sustanciales entre el mercado bursátil y el extrabursátil es que se dan las dos se dan en el mercado secundario. Pero también el mercado extrabursátil se puede usar como agente colocador. Las diferencias fundamentales, más allá de los instrumentos que se negocian, ¿sí? Tradicionalmente en el MAE no se negocian acciones, pero para que ustedes sepan lo que es el mercado extrabursátil argentino, el ejemplo es el MAE, el Mercado Abierto Electrónico. Entran a www.mercadoabiertomae.com.ar y ahí en el MAE, que es el Mercado Abierto Electrónico, ese es el principal operador mercado extrabursátil de la República Argentina. Pero, ¿qué significa que no existen bolsas? Ojo, porque la diferenciación entre bolsas y mercados, que si ustedes leyeron Fontana Rosa, primero existieron los mercados y después las bolsas, y técnicamente ahora los mercados son particulares, son la especie, y las bolsas donde se regula. Hoy en día existe lo que se llama el BIMA, las bolsas y mercados. Es una agrupación, BIMA, B, larga I, MA, que se llama bolsas y mercados. Ahora se concentró todo en diversas agrupaciones. Una de ellas es el BIMA, que son los mercados, bolsas y mercados estandarizados, con lo cual siguen existiendo, pero las bolsas generalmente son las sociedades anónimas en donde cotizan los mercados. No son lo mismo, ¿sí? Pero las bolsas contienen a los mercados. Ahora, hay algunos mercados que están regulados por afuera de las bolsas. La diferencia sustancial entre el extrabursátil y el bursátil, primero, es obviamente que la palabra bursátil viene de bursa, de borsa, después se transformó en borsa, que es italiano, que significa bolsa en italiano. ¿Sí? De hecho, hay una revista italiana que se llama Banca, Borsa y Titoli di Credito.
Con lo cual, ahí es toda regulación doctrinaria y jurisprudencial en torno a esos temas. Pero lo fundamental en torno a la operatividad es que en el mercado bursátil, que es un mercado estandarizado, todos ahí vi que ponían OTC, que es over the counter, o contratos a medida, que ahora vamos a explicar un poquito cuando veamos futuro. Pero lo importante es la función que cumple. En el mercado bursátil, en donde se realizan las operaciones, por ejemplo en el BIMA, que es el mercado de valores, o el Merval, Sociedad Anónima para la Bolsa de Buenos Aires, lo que ocurre es que en el mercado bursátil, el Merval garantiza, ¿sí? Como principio, vieron que hay principios en materia bursátil, pero en realidad la función principal que tiene es la de ser contraparte central. El ser contraparte central significa que él garantiza las operaciones que se realizan en el recinto por intermedio de lo que se conoce como concurrencia de ofertas. ¿Por qué concurrencia de ofertas? Porque en el Merval están las ofertas de los agentes y de los productores que están ahí mismo, de las operaciones que se realizan a viva voz, y concurren las ofertas que se realizan por productores por intermedio de medios electrónicos. Con lo cual, cuando se confunden las dos ofertas, la operación se realiza, pero en realidad no es que hay solamente dos partes. Ahí aparece siempre como contraparte central, por eso se llama la principal función, es la de contraparte central, es la del mercado de valores, porque garantiza las operaciones que se realizan ahí. ¿Y qué garantiza? Garantiza la operación del sujeto que no la está cumpliendo, con lo cual le da derecho a él después a repetir. Entonces, la función principal de los mercados bursátiles es la de ser contraparte central, y garantizar la concurrencia de operaciones. Esas dos operaciones no se regulan en el MAE. En el mercado extrabursátil no existe la contraparte central. En el mercado extrabursátil lo que existen justamente es la realización bilateral de los contratos bilaterales. Entonces no hay garantías, el MAE no garantiza nada. Si ustedes quieren ir al MAE, entran a www.mae, ya lo dije, que arrancó en el año 89, el mercado abierto electrónico, y es donde se realizan estas operaciones. Tradicionalmente no se negocian acciones en el MAE, pero sí se negocian repos, se negocian títulos, bonos del Estado, títulos de renta fija, títulos de renta variable como las obligaciones negociables, pero nunca acciones. Entonces, de hecho, si ustedes entran a la página del MAE, van a ver que tiene que haber un capítulo que dice de rendimientos patrimoniales o algo así, van a ver, es una sociedad anónima el MAE, obviamente. Y conjuntamente con el MAE existe otra sociedad que se llamaba Argencler S.A., que es la empresa independiente que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, es donde se vendría a tener la función de caja de valores y de banco de valores conjuntamente, en donde él garantiza y cumple con las operaciones. En realidad actúa como un liquidador de operaciones. Entonces, por eso se llama Argencler, que en realidad es de clearing. Y el clearing, ustedes lo conocen asociado al cheque, pero en el clearing también existe en el mercado bursátil, porque en realidad lo que se llaman son clearing houses, son las cámaras compensadoras. ¿Sí? Las cámaras compensadoras son las que compensan los valores de ingreso con los valores de egreso. Entonces, por eso se llama Argencler. Y con los cheques pasa lo mismo. Vieron que los valores al cobro, cuando uno deposita un cheque que es de un banco de terceros en un banco que no es el oficial, o donde uno tiene la cuenta, el valor queda depositado al cobro, no se acredita automáticamente en cuenta corriente. ¿Y qué significa? Que tiene 72 horas para mandarlo a la cámara compensadora y chequearlo. ¿Qué es lo que hace la cámara compensadora? Manda el cheque a la entidad oficial. Es un acuerdo entre bancos con la cámara compensadora, manda a la entidad de donde se dispuso el giro del instrumento, y dice si tiene fondos o no. Si tiene fondos, lo acredita, y entre ellos hay un sistema de contrato de cuenta corriente mercantil en donde se van acreditando y debitando para que después los bancos no se den la plata. ¿Se entiende? Acá pasa lo mismo. Acá pasa lo mismo en el sentido del cumplimiento de las operaciones bursátiles. Nada más que la función principal no es lo que se negocia. La función principal es la de ser contraparte o no cuando se garantizan las operaciones.
¿Qué incidencia tiene el Merval de ser contraparte central? No se preocupen que les subo le escaneo un artículo de esto. La función principal del ser contraparte central es que ahí es donde se exigen los que se denominan las garantías autoliquidables a los agentes bursátiles o a los brokers de bolsa. ¿Por qué? Porque ellos tienen que suscribir garantías para el cumplimiento. Con lo cual, el Merval es contraparte central, pero después va a ir a repetir al incumplidor. En el MAE eso no pasa. El MAE es el mercado abierto electrónico, que es un mercado extrabursátil. Obviamente que todos están regulados por la CNB, el bursátil y el extrabursátil, porque esa, en la norma de estructura, es la entidad que supervisa todo. No puede pasar nada de lo que pase en el mercado bursátil o extrabursátil, no puede pasar sin el control de la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Entonces, eso. Ojo con la simplificación de decir que solamente se negocian títulos públicos o cosas, o hay bolsa o no, porque yo le pregunto, bueno, ¿y qué significa Esa fui yo, pero sí, no entendía mucho, por eso puse eso, que es lo que me parecía. no, Obvio. pero está muy bien, pero yo lo que estoy diciendo es, no importa quién fue, está bien que se hagan las preguntas porque de esa manera aprendemos. Porque la función principal es entendiendo cómo funcionan los mercados. Si nosotros no entendemos que el mercado de valores garantiza la operación, entonces no vamos a ver lo que es la contraparte central. Y eso es lo que caracteriza a todos los mercados bursátiles. En todos los mercados que haya bursátiles, siempre el mercado actúa como contraparte central. ¿Qué significa contraparte central? Más allá de lo que expliqué, que la operación de compraventa, como explicamos la semana pasada, la operación de compraventa siempre se da entre dos, entre el comprador y el vendedor, pero aparece un tercero, que es como un intermediario, que es el mercado bursátil, ¿sí? Que es el mercado de valores. Ahí está la contraparte central, porque quieras o no, él siempre está, como el sol. ¿Estamos? Entonces, si pasa eso, ¿por qué siempre está? Porque él es el que se encarga de regular. Antes eran autorregulados, después de la ley 26.831 dejaron de ser autorregulados y tienen la supervisión constante y regulación de la Comisión Nacional de Valores. Quiere decir que tuvieron que adaptar sus estatutos a la nueva ley de mercado de valores, ¿sí? De mercado de capitales. Y en la medida que recuerden siempre ustedes que la oferta pública de títulos es solo para los privados, no es para el Estado. A partir del artículo 80 de la ley, ustedes lo pueden leer ahí, ese es un típico error que se pueden negociar títulos públicos, pero el Estado no tiene que cumplir con la 26.831. Aclaración fundamental, porque está excluida de la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene forma de emisión propia y tiene un mecanismo constitucional para la emisión de deuda, que es la emisión autorizada por el Congreso. Si no, no se puede emitir tampoco. ¿Sí? El Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo, obviamente, emite bono, todo eso, pero después tiene que tener como es, en realidad técnicamente eso es contraer deuda pública, que puede ser privada, pública, privada, nacional o internacional. ¿Sí? Es como cuando uno va al Fondo Monetario. Eso necesita ratificación del Congreso, no es que se le ocurre a Alberto ir al Fondo Monetario y renegocia con el fondo y después tiene que aprobarlo el Congreso. Generalmente se hacen acuerdos políticos y se aprueba, obviamente, porque siempre o hay que aprobar el presupuesto o hay que hacer, pero todo, desde todo lo que fueron al Fondo Monetario Internacional o a cualquier otro organismo multilateral, necesita el acuerdo del Congreso. Porque no es facultad del Ejecutivo propiamente dicho realizar esa clase de operaciones. Sí administrar, pero cuando hay empréstitos tiene que pedir autorización. Y bueno, de más está decir que con las provincias, acá tengo que admitir a alguien pobre, que con las provincias no ocurre lo mismo. Las provincias tienen que pedir autorización por nuestra forma de gobierno para emisión de deuda pública, obviamente que las provincias emiten, puede emitir y puede tomar, pero la emisión propia interna es autónoma. Ahora, cuando él va a tomar préstamos afuera, tiene que pedir autorización del gobierno central. Si el gobierno central no lo autoriza, el préstamo no se puede dar por nuestra forma republicana. Sistema representativo republicano y federal que hemos elegido, a pesar de que algunos no han leído todavía la Constitución. Y pensar que están en cargos claves, ¿no? Pero bueno, solamente con leer los 2 o 3 primeros artículos alcanzaba, pero no ya pido que lean el preámbulo, pero
Lo dice el 1, así que con eso alcanza. Después, el problema es que viene el resto. ¿Hasta acá vamos? ¿Hasta acá se entiende? O sea, función prioritaria del Merval en los mercados bursátiles siempre es ser contraparte central. Eso es lo que caracteriza la diferenciación. ¿Por qué? Porque él se convierte en garante de las operaciones que se realizan. En el mercado bursátil no se garantizan. Se pueden pedir garantías por las operaciones, pero el MAE no las garantiza. El MAE no va a pagar con su patrimonio. De hecho, les estaba contando que si ustedes ingresan a la página del MAE, van a ver y dice, vieron que ahora se titula ¿quiénes somos o nosotros? Y entonces explican la historia de lo que es el MAE y todo eso. Van a llegar a una donde dice resultados patrimoniales y todas esas cosas. Y si ustedes cliquean ahí, van a ver que se abre toda una pantalla. Ahí van a ver lo que es el BPP. El valor proporcional, y dice, valor proporcional de la capitalizable o no capitalizable de las acciones. Pero son de las acciones del MAE, de los socios que son socios del MAE, no es porque se negocien. ¿Se entiende? Entonces van a ver ahí que va a aparecer una columnita que dice arriba BPP. Ese BPP era lo que yo les expliqué del valor proporcional patrimonial que resultaba de dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones. ¿Sí? Si quieren, también les subo un artículo sobre cómo se calcula el BPP, para que ustedes lo tengan en cuenta. Total, una vez tuve una anécdota, vieron que dice que todo lo que abunda no daña, y eso en realidad no es tan así, es un mito. Estaba en el juzgado y una empleada me dice, doctor, acá vienen con un expediente donde piden el embargo, la inhibición, la anotación de litis y además una de no innovar. Y yo se la di, porque total, como todo lo que abunda no daña, y en el despacho decía, todo lo que abunda no daña, y yo digo, pero no, X, no importa quién es. ¿Sí? X. Fíjate que no es que todo lo que abunda no daña, porque la inhibición es subsidiaria. Si vos ya embargaste, ¿para qué le va a decretar otra cautela? Entonces, eso de que todo lo que abunda no daña es mentira. Si te abundan en medidas cautelares, sí te van a dañar porque no te van a dejar moverte ni para salir de tu casa. Más o menos como estábamos hasta hace 2 meses en fase, no sé qué fase ya estábamos, si es fase lunar, 4, 3,5. Este coronavirus nos ha hecho cambiar a todos las relaciones sociales, ¿sí? Pero bueno, hasta acá vamos, ¿se entendió? Voy a subir material del BPP y voy a subir material del mercado extrabursátil. ¿Se entendió, Estefanía? ¿Está claro? Sí, 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 se O entendió, sea, se entendió. está bien, la diferencia es esa, pero hay una mecánica, ¿sí? Y otra cosa Sí, 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 fundamental que no existe, otra mecánica fundamental que no existe en el MAE o en el mercado extrabursátil es que no existen ofertas concurrentes. claro, ¿Por qué? Porque no hay un registro estandarizado, es todo electrónico. ¿Se claro, entiende? sí, sí. Las dos que concurren en el mercado bursátil, en el Merval, que es contraparte central y garantía de concurrencia o concurrencia de ofertas, es decir, que se mezclan las dos, las electrónicas más las físicas, en el MAE no ocurre eso. En el MAE son solo electrónicas, por eso se llama mercado abierto electrónico. No hay problema, Alberto. ¿Se entiende? Entonces, son dos diferencias sustanciales las que caracterizan a uno u otro mercado. ¿Estamos? La ventaja del MAE es que tiene horarios de cotización similares, pero no iguales a los del bursátil, pero además es más ágil. Entonces, muchas veces las pymes prefieren recurrir, porque tienen demasiada burocracia para ingresar en un mercado estandarizado bursátil, recurren más fácil para financiarse al mercado extrabursátil. Por eso se puede hacer colocaciones en el mercado extrabursátil, ¿sí? En el mercado extrabursátil, yo lo que les decía, se pueden negociar todo tipo de operaciones con títulos de renta fija, variable. Tradicionalmente no se han negociado acciones. ¿Sí? Es una cuestión de propia o constitutiva. Así que les subo eso y lo otro. Y hoy teníamos que encontrarnos en esta velada tan linda de un martes 17 de noviembre, Día de la Militancia, que aparece en todos los noticieros, diarios, noticias y todo eso como un festejo, y en realidad, no sé, yo no había nacido, calculo que muchos de ustedes tampoco, pero fue un día triste y negro para la historia de la República Argentina el 17 de noviembre.
porque hubo una masacre en serio. Mucha gente muerta hubo, pero bueno, cuestiones políticas e históricas de las que nunca aprendemos los argentinos, ¿sí? Entonces, para hablar de derecho y no de política, que no es la función que me corresponde en esta cursada, vamos a decir que hoy nos tocaba ver contratos derivados, ¿sí? Entonces, la función de estos contratos derivados, habíamos dicho que era una forma o clase de securitización sintética. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vieron el artículo, las cámaras compensadoras no necesariamente funcionan dentro de los mercados. Por ejemplo, en el mercado bursátil no. En el mercado extrabursátil no. En el mercado extrabursátil son sociedades o el propio, muchas veces, el propio Merval es el que compensa, tiene instituciones creadas adentro, y también, por ejemplo, a nivel internacional funcionan como órganos extracontractuales, es decir, no forman parte de la institucionalidad o hay asociaciones. Por ejemplo, en materia de todo lo que es derivados o swap, hay una institución internacional que se llama ISDA, ISDA, que se conoce con el nombre International Swap Dealer Association, que son las que se encargan de regular a nivel internacional o son brokers de swap, y también ofrecen los servicios de compensación del swapeo. Pero bueno. Además, muchas veces se dan dentro de los propios mercados, Daniel, que está bien la pregunta, porque ahora cuando veamos, es un poco lo que vimos la semana pasada cuando expliqué futuros, una suerte de, sin ir a la cámara compensadora, una suerte, sin ir a la cámara compensadora hay que ir igual, porque es la que liquida, pero y que en los estandarizados generalmente hay veces que lo realiza el propio mercado, pero si yo tengo, por ejemplo, 3 contratos de futuro, de venta de futuro, y tengo por otro lado 4 contratos de compra de futuro, esos contratos van a todas esas posiciones, se llama liquidar posiciones o compensar posiciones. En una posición estoy como vendedor y en otra posición estoy como comprador. Al compensar 3 que tengo de venta más 4 que tengo de compra, voy a quedar con una, ¿se entiende? ¿Y por qué pasaba eso? Salud, Julia. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad existe lo que decíamos nosotros, que fundamentalmente dentro de los 3, en el futuro lo que se adquiere es la obligación de comprar, o sea, la obligación de entregar la mercadería vendida y de pagar el precio. Es un contrato a término, y como todo contrato a término, nosotros decíamos que es un contrato, una compraventa a plazo. ¿Sí? Yo la celebro hoy para cumplirla dentro de 3, 4, 5 meses, y básicamente, la verdad que te miro, Juliana Cerdá, como estás haciendo bricolage ahí, no sé qué estás haciendo, y mientras escuchás corta, pega, qué divino, yo no podría hacer eso. ¿Se entiende? Ahí cuando nosotros hablamos de compraventa futuro, estamos diciendo que por más que pactemos, lo que hacemos es diferir el momento de la entrega y del pago del precio en la compraventa futuro, en la compraventa término, en el futuro, ¿sí? Pero tengo que entregarlo al momento del vencimiento. Entonces, llega el vencimiento, yo vendí 30 toneladas de maíz, tengo que entregar las 30 toneladas de maíz. Y si compré 50 toneladas de maíz, me tienen que entregar las 50 toneladas de maíz, voy a tener que pagarlas. Entonces, lo que ocurre, por eso no deja de ser una compraventa, un contrato consensual, donde yo arreglo ahora, para un futuro, ¿sí? Entregar la mercadería y recibir, o entregar el commodity y recibir. En los contratos estandarizados, por eso decíamos que existían los futuros y los forward, porque los futuros y los forward son el mismo contrato, nada más que unos se negocian estandarizadamente, los futuros, en mercados bursátiles institucionalizados, y los forwards se renegocian en mercados extrabursátiles o en lo que se conoce como OTC. Esto que ustedes ya saben ahora que es el OTC, o las siglas de over the counter, o por encima del mostrador, a medida, o a
a satisfacción del cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O como se conoce como claim made. ¿Sí? Entonces, cuando yo realizo esta situación, en realidad no deja de haber una compraventa, donde yo vendo 30, por ejemplo, un contrato de futuro de maíz a 60 días, porque cuando nosotros decimos que los contratos son estandarizados en torno a los volúmenes o las cantidades y los plazos de pago, ¿sí? Y de vencimientos. Entonces, son como contratitos que están todos premoldeados, por decirlo de alguna manera. Cuando esos contratos se celebran, que se celebran por agentes bursátiles, obviamente, o por vía electrónica, yo puedo aparecer en una posición, recordando siempre que asumo el compromiso de que en el momento del vencimiento, o la obligación, por eso dice, se podría definir el contrato futuro como aquel contrato por el cual una parte se obliga al momento del vencimiento a entregar la cosa que vendida a cambio de un precio cierto en dinero. Las dos, ¿sí? ¿Se entiende? Las dos operaciones hay que cumplirlas al momento de finalizar. La de entregar la mercadería y la de parar el precio. Pero mientras tanto, en el ínterin, ese contrato tiene vida propia, por eso es derivado. ¿Se entiende? Tiene vida propia y se negocia en el mercado de futuros. El contrato, pues yo digo maíz, pero puede ser de soja. Si es de soja, va a intervenir algo que se conoce, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar como el nombre de ROFEX, que es el mercado de Rosario, que es el mercado donde se negocia el futuro de la soja. El ROFEX, ¿sí? El ex generalmente se llama exchange, ¿sí? Es referido a exchange. Y son todos contratos sobre dólar futuro o sobre futuros de soja. Después, cuando yo celebro ese contrato ya definido, yo puedo asumir la posición de vendedor o puedo asumir la posición de comprador. Si vendo algo, ¿sí? Si vendo algo, yo ahí en el contrato, en algún momento lo que estoy haciendo es difiriendo el cumplimiento, básicamente. Pero en algún momento, como dice el Martín Fierro, no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Entonces, como los plazos se vencen por el solo hecho del transcurso del tiempo, cuestión física que hasta ahora nadie ha podido detener, ¿sí? Entonces, llega, el momento del vencimiento llega. A ese momento del vencimiento es donde nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras posiciones, ¿sí? Cuando decimos tenemos que saber cuáles son nuestras posiciones, tenemos que saber, a ver, Rodrigo Cataldo vendió 30 contratos de 10 toneladas de maíz a Lucián, ¿sí? Supongamos. Y Lucián compró los 30 contratos de 10 toneladas de maíz, ¿sí? Son 300 toneladas de maíz. ¿Estamos? Ahora, resulta ser que yo esas 300 toneladas de maíz, que se las vendía a Lucián, al momento del vencimiento, yo le voy a tener que entregar a Lucián las 30 toneladas de maíz y Lucián me va a tener que pagar el precio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como yo tengo esos 30 contratos de 10 toneladas, salgo al mercado a realizar la operación inversa, para que después en la cámara compensadora yo no tenga que entregarle todo el físico a Lucián. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Que a lo largo del plazo ese, a lo largo del plazo en el que acordé estandarizadamente con Lucián entregarle los contratos, los físicos de tonelada de soja, en vez de salir a vender, salgo a buscar contratos de compra. ¿Quién esté vendiendo compra de cereales? Puede ser que Lucián esté vendiendo también, porque no le conviene. O puede ser que esté Sofía vendiendo. O puede ser que esté Paloma, o Julia, o Juliana, o Valeria, o Paula, o Daniel, o Alberto, el que sea, no importa, o la que sea. Entonces, yo veo que entre todos ellos me ofrecen, hay 25 contratos ¿sí? Para comprar toneladas de soja. Entonces, recuerden mi primera posición, yo le había vendido a Lucián 30 contratos de toneladas de soja, ¿sí? Pero ahora compré 25.
Yo compré. Entonces, en una tengo que entregar y en otra tengo que recibir. Con lo cual, al momento del vencimiento, yo, cuando le tenga que cumplir a Lucien, en realidad 25 ya tengo. ¿Se entiende? 25 ya tengo. Me faltan cubrir 5. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto ocurre, para una cuestión de practicidad de las operaciones, de claridad de las operaciones, y en realidad de no tener que salir a cumplir todos los contratos, lo que se hace la cámara compensadora dice, bueno, a ver, Cataldo tenía 30 contratos de venta de 10 toneladas cada una, pero a su vez él compró como comprador 25. Bueno, Cataldo, tenés que cumplir 5, ¿sí? Están compensadas porque después las 25 mías se las va a dar a Lucien. Lucien ya está desinteresada, va a recibir cuando vaya a ejecutar el contrato las toneladas y a mí me faltan cumplir 5. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Esa es la función de las cámaras compensadoras en los contratos de futuro. Pero básicamente el contrato de futuro es un contrato a término, es una compraventa a término, que yo estoy negociando a ver quién se queda acá con el contrato. En los derivados estamos negociando quién se queda con ese contratito. ¿Se van dando cuenta? Hay una cooperación de compraventa abajo y sobre esa se realizó un futuro. Sobre ese futuro, che, mirá, tengo tantos contratos. Bueno, nosotros lo que estamos timbeando o especulando son con contratos acá. Y el que se quede con esos contratos lo va a tener que recibir la mercadería y pagarla, o va a tener que entregar la mercadería y pagarla al momento del vencimiento, indefectiblemente, porque es un contrato consensual, bilateral, de compraventa a plazo, donde lo que estoy difiriendo es el cumplimiento de las prestaciones. Y ustedes recuerdan cuando fueron a contratos, que son todos eximios alumnos de contratos, por lo menos aquellos que cursaron en la comisión 3 de la noche, ¿sí? Una de las mejores, digo yo, ¿sí? Que debe haber. Recuerdan ustedes que los contratos en torno a las prestaciones y en torno a los efectos se podían dividir en dos razones, ¿sí? En el cuándo, que era a partir de cuándo empieza a surtir efectos el contrato, y yo digo que cuándo, inmediatamente, ¿sí? O diferido, ahora, o a lo largo del tiempo. El cuándo es así, pero el cómo lo tengo que cumplir, el cómo cumplo, yo lo puedo cumplir inmediatamente, ¿sí? O lo cumplo inmediatamente todo junto o fluyentemente. Lo voy cumpliendo de a poco, lo voy cumpliendo de tracto sucesivo. Entonces, acá de lo que estamos hablando en los contratos de futuro es de la primera clasificación, de cuándo empieza a tener efecto. ¿Sí? No estamos hablando del cumplimiento. Porque cuando venza, va a haber que cumplirlo instantáneamente. Es decir, de una vez va a haber que cumplir toda la prestación. Quiero creer que por las caras de sorpresa se acuerden de esto. Pero bueno, más allá de eso, como el vicio de sorpresa que existe en el Código Civil, ¿sí? Existía en el 753 del Código Civil Viejo y está actualmente sigue vigente. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? La segunda joyita de la noche, por decirlo de alguna manera, son los contratos de opciones, o las options. Los contratos de opción, como nosotros dijimos la otra vez, las opciones no son una compra-venta a plazo. ¿Sí? En lo que yo adquiero es la prerrogativa o facultad de ejercer el contrato sobre el que estoy negociando. Y ustedes, contrato de opción, no es la primera vez que lo van a sentir. ¿Por qué no es la primera vez que lo van a sentir? Porque cuando fueron a contratos, quiero creer que fueron a contratos, y que cuando vieron la parte de tratativas preliminares y contratos preparatorios y preliminares, o sea, contratos preliminares como género y en particular dos subdivisiones, contratos preparatorios que no eran vinculantes y los contratos preliminares que sí eran vinculantes. Dentro de los contratos preliminares estaba el contrato de opción y el contrato de promesa, ¿se acuerdan? Suponete, ponele, que sí nos acordamos. Eso está en el Código Civil y Comercial. Bueno, la gran diferencia era que cuál obligaba y cuál no obligaba. Los preparatorios no obligaban y los preliminares obligaban a celebrar el contrato futuro en el caso de que se decidiera ejercer la opción. Pues bien, cuando nos metemos en el mercado bursátil, o mejor dicho, en las operaciones bursátiles, en las operaciones del mercado bursátil del Merval también existen los contratos de opción. ¿Sí?
no como derivados, los contratos de opción de ejercer tal contrato. Y en los contratos derivados en particular existe el contrato de opción. Nosotros habíamos dicho que eran 3 contratos derivados: futuros o forwards, opciones y swap. El más complejo de todos es el swap, ¿sí? Que ahora después vamos a tratar de explicarlo. Cuando nosotros aludíamos al contrato futuro decíamos, eso es una compraventa. Al ser una compraventa lo que se hace es diferir el momento del cumplimiento. Pero hay que cumplir. ¿Por qué? Porque se asume una obligación. En el contrato de opción no hay una obligación necesaria de cumplir al momento del diferimento, al momento del término, no hay que cumplirlo. Lo que existe es la posibilidad o no de cumplirlo. Yo lo que compro con la opción es la prerrogativa o facultad de ejercer o no la opción de compra o de venta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos? Entonces, ¿qué asumo? Yo asumo que lo que celebro es una promesa, la opción no deja de ser una promesa de contrato, donde si lo ejerzo, ¿sí? Yo voy a, si al momento de ejercer la opción la decido ejercer, porque tengo 2 opciones, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, 2 alternativas. Al momento del vencimiento de la opción, yo puedo ejercerla o no puedo ejercerla. ¿Sí? Esto es sería la opción maniqueísta, por decirlo en términos filosóficos. O sos mi amigo o sos mi enemigo, muy de moda. En el contrato de opción también existe, ¿sí? Lo que hace ejercerla no es el pago de la prima. El pago de la prima se cobra siempre. Lo que hace ejercerla es algo que se conoce como la opción está en el dinero. Ahora lo explico eso. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Un ejemplo de contrato de opción, o sea, ¿dónde más se usa? Generalmente se usa para cobertura y para especulación en el mercado bursátil. Y ahora explico. Por ejemplo, se usa en los contratos de commodities de petróleo. Ahí se usan las opciones. Y ahora explico por qué, y lo explico con un ejemplo. ¿Se entiende lo que es la opción? Es decir, en la opción yo me comprometo a ejercer, si es de compra o de venta, la prerrogativa de ejercerla o no la opción. Puedo no ejercerla o puedo ejercerla. ¿Y qué hago para ejercerla o no? Saber si la opción está en el dinero, in the money o out of money, como se conoce. La opción está en el dinero o la opción no está en el dinero. Y ahora vamos a explicar. Yo les explico, les doy un ejemplo, un versito, y después desarrollo opciones. Quiero aclarar que existen 2 clases de opciones. Las opciones de compra, o calls, C-A-L-L como llamada en inglés, igual. Y la opción de venta, o put, como el put de poner en inglés, igual. Call y put, ¿sí? Cuando digo call, no es call, es call, se escribe, ¿sí? Como llamada, o como llamar. ¿Sí? Esas 2 son las opciones. La opción de compra, call, a ustedes les va a sonar mucho un call money. Cuando escuchen los noticieros y todo eso, el call money, que es una suerte de operación, que es una opción de moneda que se realiza sobre determinadas monedas. Pero más allá de eso, ejemplo, nosotros queremos viajar a Nueva York para una Navidad, porque tenemos el berretín, dicho en lunfardesco, ¿sí? Tenemos el berretín de que queremos pasar una Navidad en Nueva York con nieve. Y o con algún artista excéntrico argentino, y o conductor que haya ido allá, porque son los síndromes de la nueva riqueza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para viajar a Nueva York, salvo que decidamos ir en barco, velero, o caminando, lo cual creo que tendríamos que salir ya hace 3 Navidades, tendríamos que haber salido, me queda ir en la citroneta o en el, qué sé yo, en cualquier medio de locomoción que tengan, o en el más fácil de todos que ustedes conocen, ¿cuál es? El avión. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo para ir a Nueva York en avión? Me compro el pasaje. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, la empresa, supongamos que sea American Airlines o Aerolíneas Argentinas, que decide venderles a ustedes un pasaje a Nueva York para el 23 de diciembre, no van a caer el 24, justo ya para la noche ir a festejar, nos agarramos un desequilibrio total por el
¿sí? El desfasaje del vuelo, lo digo. Entonces, ¿sí? El jet lag. Entonces, ¿qué pasa? Nos compramos el pasaje. Y como barato decimos, empezamos a buscar, mirá, me conseguí este pasaje a Nueva York, $734. Fantástico. Yo les pregunto a ustedes, ¿en base a qué la empresa les cobra $734 el pasaje de vuelta a Nueva York? En base a una ponderación de costos que tiene, ¿sí? Para sacar el cálculo del valor del billete. Por más que, a pesar de que saquen toda esa ponderación, el día que vayamos todos, imagínense que todos nosotros seamos la cabina, los asientos del avión, y cuando empiezan a preguntarle al lado, che, ¿cuánto vos pagaste? Eso siempre pasa. Cuando uno es novato se pega los primeros viajes, sufre porque dice, ¿cómo puede ser? A mí le cobraron $1.500 y a este $200, 300, 500 o 1.000. Pasa, hay de todos valores cuando uno se sube al avión. Pero lo cierto es que hoy me lo están vendiendo a $734. Y yo les pregunto, dentro de la composición del valor del pasaje, está el combustible. ¿Por qué? Porque ustedes saben que está estadísticamente comprobado que cuando despega y cuando aterriza es cuando mayor cantidad de combustible consumen los aviones, por la fuerza que tienen que hacer, la fuerza de tracción que tienen que hacer las turbinas. Entonces, porque imagínense que deben ser 15 toneladas volando, ¿sí? O más, si no más. Yo creo que deben ser más, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Saca una ponderación. Ahora, ese combustible que lo está sacando, lo compra directamente las grandes productoras a un valor X determinado. Imagínense que básicamente todos los combustibles son derivados del petróleo. Imagínense que el petróleo es un commodity y hay distintas ramas de petróleo, ¿sí? Tenemos el petróleo, el Brent, ¿sí? El West Texas, después el Brent, tenemos el Texas, WTI, y tenemos el arábigo, y tenemos también el venezolano. ¿Estamos? Entonces, crisis, y por la teoría de la oferta y la demanda, hay una crisis y hay escasez de petróleo. Al haber escasez de petróleo, ¿qué hay? Escasez en la oferta del petróleo. Cuando escasea la oferta, ¿qué pasa automáticamente? Sube la demanda. Si a ritmo constante la demanda hace subir el precio. Poca oferta, mucha demanda, el producto es requerido, listo, se va para arriba el precio. ¿Por qué? Porque el que lo tiene no me lo quiere regalar. Algo así como lo que pasa con el dólar blue. ¿Vieron? El efecto del dólar blue es el efecto de la teoría de la demanda, obviamente explicado mínimamente, y el dólar blue no va a mover a un país, no le significa nada a la República Argentina el valor del dólar blue. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿lo venden al oficial o lo venden al valor del dólar blue? Primera decisión de política económica de derecho comercial 1, comisión 3. Lo van a vender a lo que más le den, porque uno cuida su patrimonio. Y si hay alguien que me dice que me lo paga 84 y 63, ¿a quién se lo van a vender? No, yo soy un legalista y como consecuencia del control que dispone el Banco Central, ¿no? Pero cara chica vale 5% menos, Lasarte. ¿Sí? Entonces, ¿se van dando cuenta? ¿Qué pasa si al momento de diciembre me aumenta el valor de los costos? Porque el avión de diciembre va a volar con el combustible y con lo que esté a ese momento, no con lo que está ahora. ¿Se dan cuenta lo difícil que es mantener? Es decir, yo puedo realizar una compra-venta ahora de un pasaje, pero el combustible que va a utilizar ese avión, los elementos que va a utilizar, van a ser de ese momento, lo que esté en ese momento en el mercado. Y si sube el petróleo, va a subir el combustible. Entonces, la empresa, ¿qué hace la empresa? La empresa, ¿sí? La empresa realiza contratos de opciones de call, de compra, ¿sí? Compra de valor futuro del petróleo. Y supongamos, no sé cuánto está el petróleo hoy. No, la verdad que no lo, si hay alguien que lo googlea, por favor, y que me diga cuánto está el petróleo. Supongamos que el galón de petróleo o el barril de petróleo está a $50, ¿sí?
¿Estamos? Hoy está a $50. Supongamos que está a $50. Si tenemos el dato de cuánto está el petróleo, sería buenísimo. Ustedes son todos de la sociedad de la información, así que tienen que saberlo ya al toque. 42,93, ahí está, lo vamos a dar con el ejemplo real. No sé cuál es, Ignacio, el WTI es, supongamos que sea el WTI, ¿sí? ¿Estamos? 42,93 está hoy, el barril de petróleo. O sea que la empresa sacó los costos del valor del pasaje a 42,93. Entonces, ¿qué hago? Para garantizarme de que siga estando a diciembre a 42,93, ¿qué realizo? Un contrato de compra, de opciones de compra de petróleo. ¿A qué valor? A 42,93. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces tengo una opción de compra denominada call para comprar el 23 de diciembre de 2020, ¿sí? Barriles de petróleo a un precio que se conoce con el strike price. Se conoce, pero eso ahora después lo explico. El spot price y el strike price, porque todavía no empezó lo complejo de opciones. ¿Sí? Se agarra la cabeza Natalia González diciendo, mami, ¿a dónde nos metimos? Sí, bueno, esto es lo que hay que pasar para probar. Entonces, llegó diciembre. Yo celebrar contratos de opción a 42,93, de opciones de compra de barriles de petróleo. ¿Está claro? Llegó el 23 de diciembre. Posibles valores del barril de petróleo el 23 de diciembre de 2020. Hay tres posibles valores el 23 de diciembre. Uno, ¿sí?, que esté por debajo de los 42,93. Otro que esté igual a 42,93 y otro que esté por encima de 42,93. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo la opción de comprar. Si llega el 23 de diciembre y el barril de petróleo está igual a 42,93 o está a más de 42,93, se dice que la opción está en el dinero. ¿Sí? ¿Y qué hago? Ejerzo el contrato de compra, la opción de compra, y compro los barriles a 42,93. ¿Y por qué cuando está igual, ejerzo igualmente? Si me sale lo mismo ir a buscarlo, porque yo ya pagué la prima, y la prima se toma como parte del precio, de pago del precio. ¿Se entiende? Es como una seña confirmatoria la prima, para decirlo en términos jurídicos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si el 23 de diciembre se dan dos de esos tres valores, que es igual o superior, recuerden siempre que la mano derecha, cuando ustedes lo miran, si no conocen ¿se acuerdan que estaba mayor igual? Menor, mayor, igual. Bueno, ustedes lo van a tener invertido, pero siempre la mano derecha de ustedes va a ser el mayor, la mano izquierda va a ser el menor, y el del medio es el igual, ¿sí? Esas reglas mnemotécnicas que nos explicaban las maestras, ¿se acuerdan? En la primaria, que son difíciles de entender y se confunden con los grafiquitos. Bueno, pum. Cuando el 23, ahora respondo a la pregunta que no la leí. Mire, si fuese Juliana que acuna al niño, hace bricolage, hace de todo, Juliana, se ganó un 4 en Derecho Comercial. Si estuviese Sandrita le pone un 20, ya, así nomás le digo. Pero bueno, conmigo le va a costar un poco más. ¿Estamos? Eso significa que la opción está en el dinero. ¿Por qué? Porque yo, aunque el valor esté igual, ya pagué la prima, que es confirmatoria del precio. Y si está más, lo voy a comprar más barato. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si el 23 de diciembre el barril de petróleo está a menos de 42,93? Y me conviene ir a comprarlo al mercado. No ejerzo la opción, pierdo el pago de la prima y lo voy a comprar al mercado. ¿Se dan cuenta? Eso significa que la opción está out of money o fuera del dinero. ¿Se entendió? ¿Más o menos? No es difícil. ¿Sí? Sí, se entendió. No sé lo que viene bien. ahora, pero... No, ahora viene algo más complejo. ¿Sí? Swap es más complejo, pero todavía no terminamos opciones. ¿Se dan cuenta de lo que...? Entonces, si fuese para la venta, pasa lo mismo. El contrato de call o put es lo mismo, nada más que en una estoy como vendedor y en otra estoy como comprador. ¿Sí? El de call estoy para comprar, y el call estoy para comprar, y el put estoy para vender. ¿Se entiende? Ahora, existen básicamente dos clases de opciones. Una
es la opción americana y otra es la opción europea. Primer punto. ¿Sí? Yo había dicho que en cuanto a las formas existen... Antes de que siga, hay algo que no entendí. ¿En qué se beneficia la empresa proveedora de petróleo? Si a mí me sale más la empresa caro, proveedora de petróleo y que te vendió los barriles de petróleo. El tema es que ellos también saben si celebran o no el mercado de futuro. El mercado de opción de valor de futuro del petróleo. Lo que se beneficia es que vos obtenés liquidez. Porque yo, para celebrar ese contrato, le adelanto el valor de la prima a la empresa. Y ¿sí? si no es que ejerzo la opción, si no ejerzo la opción de compra, ellos si yo no ejerzo la opción, la empresa se queda con la prima porque es la comisión. ¿Sí? Es ganancia para la empresa. Si ejerzo la opción, eso lo tomó como a cuenta de precio. Y lo único que hizo fue vender más barato barriles de petróleo. Pero ¿qué hizo? Tuvo liquidez con antelación al vencimiento de los contratos. Él tiene plata antes de entregar el físico. ¿Se entiende? Antes de entregar en diciembre el petróleo, él tiene plata. O sea, no vendió el activo por anticipado y ya lo cobró. Entonces, básicamente esa es la ventaja y la desventaja. Pero en realidad, las ventajas y desventajas de estos sistemas derivados pueden ser de cobertura o especulación. Yo me puedo cubrir con esto. En este caso que lo estamos diciendo es de cobertura. ¿Estamos? Entonces decíamos, existen dos clases de opción. El call y el put. Y a su vez existen dos formas de ejercicio de las opciones de acuerdo al vencimiento. La americana y la europea. La americana vence, puede ejercerse la opción en cualquier momento, desde que se celebra el contrato hasta lo que se conoce como maturity o fecha de vencimiento. ¿Sí? Y la europea solamente hay que ejercerlo en el momento de la fecha de vencimiento. ¿Estamos? Ahora, el elemento preponderante de lo que es el contrato derivado de opción es lo que se denomina prima. Había unos artículos o unos apuntes, yo les di a ustedes, pero además nosotros en la carpeta de comercial que teníamos con Sandrita, yo había escrito varios artículos sobre contratos derivados, contrato derivado de opción, swap, swaption, ceiling, corridor y todas esas cosas. Pero bueno, no sé dónde estará eso, era joven. Y me daban ganas de escribir. ¿Estamos? Lo más importante es la prima. ¿Por qué? Porque en este contrato, lo que se paga para celebrar el contrato de opción, sea de compra o de venta, es una prima. ¿Y cómo se determina el valor? La prima es el fee o la comisión que yo pago para poder adquirir esa prerrogativa. ¿Sí? Después, cuando ejerza la opción, voy a tener que cumplir el resto, obviamente. ¿Estamos? Entonces, la prima opera como una suerte, de seña entre confirmatoria y penitencial, por decirlo. En principio arranca como confirmatoria, pero si no se ejerce la opción es penitencial, porque es lo que pierdo por no haber ejercido el contrato de opción. Estoy diciendo una asimilación por vulgaridad, ¿sí? No porque sea tan así. Pero sí es cierto que cuando ejerzo la opción, la prima es confirmatoria al precio. ¿Y cómo se determina? Existen 5 elementos que determinan el valor del precio de la prima. 5 elementos determinantes del valor. Y son ellos. Y ahora van a entender por qué. Porque en realidad la estructura de la opción es a largo plazo o a futuro como los futuros. El problema es que no es obligación entregarlo ni ejercerla. Es una prerrogativa. Con lo cual yo tengo, primero, 2 momentos claves. Uno, la fecha de celebración y otra, la fecha de vencimiento o maturity. En el medio hay especulación. Puede haber algo que se llama la volatilidad del producto, que es que el producto tenga ascensos y descensos en cuanto al valor del precio. Esa volatilidad puede ser expresa o tácita, no importa, pero lo que sí importa es que por eso que me queda hasta allá, hasta el ejercicio de la opción, yo lo que tengo algo que se llama es desconcierto. No conozco cuánto va a salir el precio al momento del vencimiento. Entonces ese desconcierto, sumado a la volatilidad, se conjuga con un elemento divino que opera o concurre en todas las operaciones de crédito que se conoce con el nombre de tasa de interés. No sé si le suena. Tasa de interés. Mucho gusto, te presento tasa de interés, activa, pasiva, o del rol que quieras cumplir. No hay ningún tipo de problema. ¿Sí?
Entonces, cuando yo tengo en cuenta para determinar el valor de la prima en el contrato de derivado de opción, necesito estos elementos. Primero, el spot price. El spot price, S-P-O-T. Espacio, price. Price, P-R-I-C-E. ¿Sí? Spot price. El spot price es el valor del producto en el mercado. Es cuánto está el valor del producto en el mercado. Mire, el spot price del activo financiero, ustedes recuerden que nosotros cuando hablamos de derivado en la clase pasada dijimos que había un activo subyacente, que era el que le daba el valor al contrato. Entonces, el spot price es ese activo subyacente. Se conoce con el nombre de underlying assets, ¿sí? Underlying asset. Ese activo subyacente, el que subyace por abajo, es el que le da el primer valor de referencia, que se conoce con spot price. Pero después tiene que haber otro precio que se llama strike price. El strike, ¿vieron como el strike de los bolos o del bowling? El strike, que acá se lo traduce como chuza o algo así en las películas, es el strike. Vieron que gritan, incluso las maquinitas ponen strike, strike. Bueno, ese strike price es el valor de ejercicio de la opción. ¿A cuánto yo fijo ahora? ¿A cuánto voy a ejercer el valor de la opción? ¿Estamos? Y ese strike price, si la opción es americana, puede ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento. Y si la opción es europea, tiene que ejercerse en el día del vencimiento. Por eso es la importancia del maturity. O vencimiento, o maturity significa maduración o madurez, ¿no? Pero es vencimiento. El término técnico es vencimiento. Entonces, cuando yo ya voy dos elementos, ¿sí? El spot price y el strike price. Pero a su vez, yo tengo que ver, como tercer elemento, la volatilidad de la especie en el mercado. No es lo mismo celebrar un contrato de opción de un activo subyacente que sea un commodity que no tiene mucha variación del precio en el mercado, a un activo que es muy volátil. Volátil es que es inestable, ¿sí? Cuanto más volátil es, más tasa de interés va a haber y mayor va a ser el precio de la prima. ¿Por qué? Porque yo hoy puedo determinar cuánto está. Ahora, en diciembre no sé cuánto puede estar. ¿Estamos? Por ejemplo, el dólar blue, ¿es volátil o no volátil? Para que lo entiendan. Es volátil, ¿sí? Sube 10 pesos un día, baja 15, baja 40, sube 30. Sin embargo, el oficial sería no poco volátil. Es una regla que no se aplica al mercado de cambio, lo que estoy explicando, más allá de que sí la regla es económica, porque el dólar nuestro está controlado. ¿Sí? El tipo de cambio nuestro es un tipo de cambio controlado. Se llama tipo de cambio libre con banda de flotación sucia, porque interviene el Banco Central para determinar el valor de la moneda. Entonces, la volatilidad, que es el tercer elemento, significa cuán inestable es el precio del activo subyacente en el mercado. Si es muy estable, la tasa de interés va a ser menor y la prima va a ser menor. Si es muy inestable, va a ser superior. El cuarto elemento que tengo que tener en cuenta es la tasa de interés. Por esto mismo que estamos explicando. Cuanto mayor sea, ¿sí? La tasa de interés se paga más ¿cuánto? Porque hay una regla, que es la que se relaciona con el quinto elemento, que es la maturity o vencimiento. Y de acuerdo a la naturaleza de opción. Si yo celebro hoy un contrato para ejercerlo dentro de 6 meses, hoy, ¿tengo más certeza de lo que va a pasar dentro de 6 meses o la tengo dentro de 5 meses y 15 días a la certeza? Reitero la pregunta. Si yo tengo que determinar hoy qué certeza tengo respecto de 6 meses, ¿tengo más certezas hoy o las tengo a las certezas dentro de 5 meses y 15 días? Y las voy a tener dentro de 5 meses y 15 días. ¿Se entiende? Esa certeza en los instrumentos financieros derivados se conoce con el nombre de maturity, es decir, el tiempo que resta hasta el vencimiento del ejercicio de la opción. Ese tiempo que resta hasta el ejercicio de la opción es una regla directamente proporcional, que va triple, que en realidad es una regla de tres clases. Cuanto más distancia tengo de la fecha de celebración de contrato o ejercicio
de la opción hasta la fecha del vencimiento, yo tengo más inestabilidad. Y por ende, como tengo más inestabilidad, menos certeza y por ende más tasa de interés. ¿Se entiende? Profesor, Sí. le voy a hacer una pregunta tonta, o capaz que recién ahora estoy entendiendo. ¿Esto es securitización sintética? Donde tenemos Claro. todos los contratos derivados. Exacto. Pero lo dije cuando inicié, Lucián, que era la securitización sintética. ¿De verdad? Nosotros estamos hablando ahora de securitización sintética. Sí, sí. Claro, porque Es ahora, esto, ahora voy cayendo en todo esto. Perdón. Sí. No, no pasa nada, está muy bien. ¿Se entiende? Entonces. Yo tengo una consulta. ¿Dónde puedo verlo Sí. graficada esta regla de 3 simple? ¿Me la vas en cordobés o me la vas en castellano? ¿Me la vas en cordobés o en...? No, está bien. Está bien hecho. Venga. Porque estoy tratando de hacer el gráfico para ¿A dónde decís que? Pero ¿cómo ¿a dónde la puedo visibilizar? A la regla de simple esta que usted está explicando. ¿Estará en Vitolo o...? No, en Vitolo no está, olvídate. Esta regla que yo te estoy explicando estaba en el artículo mío de Coso, pero si no, no se preocupen, hay otros artículos. Yo tengo más libros de contratos derivados ahí, voy a ver si lo pongo ahí para que se entienda. Pero lo explico de nuevo para que lo entiendan. Está subido en la página. Sí, está en el campus. En el campus sí, pero tengo más libros. Bueno, muchas ¿Cuál gracias. está subido en el campus? Tengo 45 libros más para malestar y malgrado de ustedes respecto a futuros y opciones. Así que... Hay un artículo que subió usted con todo esto y creo que hay algo detallado de lo que está diciendo. Bien, perfecto. Lo vuelvo a explicar para que se entienda. ¿Sí? Los 5 elementos son, vamos a repasar los elementos. Los 5 elementos son spot price, strike price, ¿sí? Volatilidad de la especie, tasa de interés, maturity. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué significan cada de esos? Todos esos elementos son los que lo determinan al valor. ¿Por qué? Porque el spot price, ¿qué sería? El precio del activo subyacente. El valor de lo que está ahora, el 42,93 que puso Lazarte. ¿Sí? Ahí vi que está la pregunta tuya, Julia, que creo que la respondí sobre la empresa. Y está Juliana también que decía, sería tiempo sería más tiempo, menos certeza, más tasa. Exactamente, ahí está. Juliana lo entendió perfectamente. Sí. Lo que pasa es que es una conjunción. El strike price, el segundo elemento, yo reitero y ahora vuelvo sobre la regla. Natalia, no te asustes. Primer elemento, spot price, valor del activo subyacente. Segundo elemento, strike price. Es el precio de ejercicio, el strike price. Es el precio a cuánto se va a ejercer la opción. ¿Se entiende? Yo puedo pactar que el spot price es 42,93 y puedo pactar que se ejerza a 43. El strike price, ¿sí? Por ejemplo, es a lo que se va a ejercer. Tercer elemento, volatilidad de la especie. El activo subyacente, ese activo que hoy vale 42,93, hace un mes valía 40, hace 2 valía 50, hace 3 valía 45, hace 4 valía 32. ¿Se dan cuenta? La volatilidad es ese gráfico como cuando nos hacen un electrocardiograma, para que ustedes lo identifiquen. Vieron que el electrocardiograma va marcando los puntos altos y en realidad lo que marca ahí va marcando las presiones, ¿no? Obviamente. La alta y la baja, y ahí va marcando. Bueno, acá marca lo mismo sobre una línea de tiempo igual a 0, que en realidad recuerden que todo eso sale que es los 4 ejes cartesianos. De ahí se compra. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos el primer eje cartesiano. ¿Sí? En todas estas operaciones vemos el primer eje cartesiano, que es el de la oferta, la demanda, y ahí se van desarrollando los valores. Pero si tuviésemos una clase de geometría, vamos a ver los 4 ejes cartesianos, porque tenemos que hacer figuras que involucran a todo el continente. Nosotros acá vamos a tomar solamente el primer eje cartesiano, el primer cuadrante, por decirlo. Y ahí nos va a determinar el valor. Ahí también se puede determinar el valor. Sobre una línea de 0, el activo se va fijando o va volatilizándose. Es decir,
¿Qué significa que se volatilice? Que es muy volátil, que tiene mucha inestabilidad. Eso también hace determinar el precio. El segundo es la tasa de interés. ¿Por qué? Porque como explicaba Juliana, cuanto más tiempo falte hasta el momento del vencimiento, más dudas tengo de cuánto va a estar el precio. La incerteza es en cuanto al valor del activo. La incerteza es en cuanto al valor del activo que estoy negociando, ¿se entiende? Yo no sé cuánto va a estar, no tengo la bola de futuro. Por eso existen los contratos futuros. Entonces, que son una timba. Entonces, como no sé, ¿qué va a pasar? Yo tengo que al 23 de diciembre, ¿sí? Al 23 de diciembre, yo hoy sé que está 42,93. Mañana quizás está 42,93. A medida que avance hacia la fecha de vencimiento o la del maturity, yo voy a ir teniendo más certeza de cómo se puede manejar ese activo en el mercado. Entonces, cuanto más certezas tengo, menos tasa de interés voy a pagar. ¿Por qué? Porque el producto es menos riesgoso. ¿Y por qué? Porque el producto sé que pueda llegar a ejercerlo o no. Entonces, todas esas son informaciones que yo tomo para la determinación de la toma de decisiones financieras. Entonces, por eso digo que el maturity no es lo mismo que yo ejerza la opción, por eso la opción americana sale más generalmente. ¿Sí? A veces sale más y a veces sale menos. La que siempre sale un poquito más es la europea, porque yo sé que la tengo que ejercer allá. Y faltan 3 meses, hermano. Ahora, como la americana, yo la puedo ejercer en cualquier momento, también conocer y tener el valor de la información sale precio. Entonces, de acuerdo a cuál sea el monto o el plazo que me quede para el vencimiento, cuanto más me acerco a la línea de tiempo, de muerte, o deadline, como se dice, ¿sí? Cuando más me acerco a la fecha de vencimiento, menos riesgo tengo. Cuando hay menos riesgo, la regla, ¿cuál es? Simple. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. ¿Qué es lo que me trae el riesgo? La incerteza del valor del activo subyacente. ¿Sí? Por eso siempre desconfían mucho de las tasas de interés. Cuando se paga mucha tasa de interés es riesgoso, o porque no me van a devolver la plata, ¿sí? Porque a ver, el que te presta la plata y te paga por ese préstamo de plata, o te cobra, no lo hace porque sí. Entonces, ¿ustedes le prestarían a un país insolvente? Les pregunto. Bueno, pero ¿y en la Argentina? Si nos Sí, eso es lo que te estoy preguntando, mamita. ¿Le prestaría a la Argentina tu plata? ¿Vos dejarías tus dólares en el banco? A nosotros nos matan con los intereses, dice Lasarte. A todos nos matan. Fíjense las tarjetas de crédito. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué plata le dieron a ustedes? Pero también es la única manera de que siga rodando la ruleta financiera, digamos, del mundo. Obviamente, los bancos son necesarios en un sistema. El tema es que yo te pregunto a vos. Y todos los prestamistas se aprovechan justamente de quienes no pueden sostener y de quienes necesitan el dinero. Exactamente, porque esto es un ecosistema. Y en la selva están los animales grandes y están los animales chicos. Por supuesto, por eso Estados Unidos puede hacer guerras y matar gente sin problemas, y hay otros países que no llevan frontera internacional. Estados Unidos es el país que más, Estados Unidos es el país que más deuda externa tiene en el mundo. Y es el que más deuda interna también tiene. Y sin embargo, son los dueños de la pelota. Porque esto ustedes, no sé, voy a decir seguramente les ha pasado. Nosotros cuando éramos chicos, siempre el que tenía el dueño de la pelota por ahí no era el que mejor jugaba. Entonces había que tratarlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Lo mandaban al arco, lo ponían de algún lado, como puede decir, porque si al dueño de la pelota le decimos que no puede jugar, no juega ninguno. ¿Me explico? Acá pasa lo mismo. Fíjense que Estados Unidos, ¿saben quién es el mayor tomador de la deuda de Estados Unidos? China. China es el que tiene la mayor toma de posición sobre la deuda externa de Estados Unidos. Lo cual yo estaría asustado si fuese Estados Unidos. Primer punto. ¿Sí? Porque los chinos son tremendos. Y los chinos no es que son comunistas. A ver. Los chinos primero son chinos y después son un comunismo capitalista. No es que son comunismo a
a la usanza de URSS, ¿sí? Ex-CCCP. Son otros sistemas de manejo de liberalidad comunista, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjense, yo les hago esta pregunta. Ya estamos hablando entre entendidos, ¿no? A ustedes, ¿qué plata les dieron a ustedes en una compra por tarjeta de crédito? ¿Les adelantaron algún crédito? No. Hicieron una operación de compra-venta. La operación de compra-venta, ¿es a plazo o de contado? En principio de contado. Que fracciono el cumplimiento de mi prestación en plazo, pero yo la cosa ya me la cebé, ¿o no? ¿Se la llevaron? Entonces, ¿cuál fue el crédito que tuve? El crédito en el pago. ¿Pero me lo dieron al préstamo? ¿Me adelantaron? No, no me lo dieron. En realidad, es un contrato complejo. Y yo digo, en un contrato complejo donde no hay desplazamiento de plata, originariamente por el consumidor de tarjetas, el usuario de las tarjetas, ¿por qué la tasa de interés es tanta? ¿Por qué les parece que la tasa de interés es tanta? Porque de acuerdo a las cuotas que yo saque en la tarjeta de crédito, yo no sé si Cataldo me va a pagar en 12 cuotas o en 18. Porque el plan es muy lindo, pero después hay que pagarla a las cuotas. ¿Se entiende? Ahí está el préstamo de la guita. Ahí está la operación. Sin contar los costos financieros, obviamente. Pues los costos financieros también engrosan la cartera. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, la tasa de interés es una parte de la ganancia de todos estos sistemas. Como bien dice Barbosa, no va a dejar de existir esto, porque siempre nadie tiene toda la plata para hacer todo. Por eso existe la sindicación de bancos, existen las obras, todas se hacen a plazo. Ahora, lo que debería haber es mayor control estatal, en donde no es normal que un Estado, como hace 2 años atrás, 3 años atrás, 4, se pague una tasa de interés 72%. Una tasa de interés por dejar la plata en el banco 72%. Es una locura que en un año me den el 72%, porque entonces si a mí me la pagan, que es la pasiva, el 72%, ¿cuánto va a estar la activa? Y lo que estuvo la activa en las tarjetas de crédito, 160% en un año. Una locura. ¿Se dan cuenta? Ha estado tasas de hasta el 200% ha habido en un año en tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué se relaciona todo eso? Con el fondeo de la plata. Cuanto más alto está el fondeo de la plata, el que me la va a prestar me la va a trasladar a mí. Porque esto se vuelca en cascada, ¿sí? Es como el impuesto más disruptivo y distorsivo de la época democrática, en donde nos llenamos hablando de los pobres y sin embargo mantenemos el IVA de la leche al 21%. Con lo cual el rico y el pobre pagan todo 21%. Eso somos divinos nosotros. Somos divinos en un país productor de leche, ¿no? Y eso se vuelca en cascada, porque eso lo paga el pobre, el rico, el jubilado, el nene, cualquiera paga 21%, ¿no? ¿Saben cuándo se inventó el IVA? ¿Cuándo empezó el IVA? En el año 91 con el pacto fiscal. Era un impuesto provisorio como el de los impuestos al cheque. Provisorio para siempre, como decimos en el campo. Provisorio para siempre. Iba a estar por 2 años. Pasó tiempo desde el 91, ¿no? ¿Cuánto les parece que pasó desde el 91 hasta ahora? 29 años. Un poquito, ¿no? Todos Bueno, son provisorios y quedan. Son como el todos son chiste por que eso. quedó. El chiste que era un chiste quedó. Y sí, es provisorio para siempre. Es como lo atamos con alambre, es lo mismo. Lo atamos con alambre y sigue. Y mientras el alambre no se corte, sigue. Entonces, pero bueno, esa es la falta de estabilidad del país. Pero bueno, somos una democracia joven, todavía no tenemos 40 añitos. ¿Quién no se habrá mandado sus líos a los 40 añitos o antes? Ni les cuento. No se me duerma, Lucián, no se me duerma, ya termino, ya sigo con... No me quiero caer en mi faceta política, vamos, que no puedo, vamos, que no puedo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo de la...? Entonces, los 5 elementos son esos. Cuando llegue el momento de analizar, ¿cuándo voy a analizar el in the money o out of money? En el momento del vencimiento. En el momento del vencimiento, al momento de ejercer la opción, yo voy a saber si la opción está en el dinero o está fuera del dinero. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Y por último, but not least, por último, pero no por eso menos importante, siendo las 21:35, hoy hasta las 23:49,
Seguimos. ¿Sí? El swap. ¿Quedó claro opción? Con eso, con que respondan eso ya estamos. Tampoco es que vamos a hacer... Igual les voy a subir más apuntes por si... Porque vieron que de acuerdo al autor que uno lo lea, lo entiende más claro o lo entiende menos claro. Por último, el swap. 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 Swap significa permuta en inglés, ¿sí? Trueque. Permuta. El swap es una permuta financiera. ¿Y en qué consiste el swap? En permutar posiciones financieras, de acuerdo a la necesidad que tengan las partes, ¿sí? ¿Y qué pueden ser esas necesidades o permuta financiera de acuerdo a las necesidades que tengan las partes? Se relaciona de acuerdo a lo que yo esté buscando. De acuerdo a lo que estés buscando, si será un swap de tasas de interés, será un swap de monedas, será un swap de opciones, será un swap de lo que sea, ¿sí? Obviamente que todas reciben su denominación con un anglicismo porque están creados por los americanos y por los ingleses. Entonces, será un interest rate swap, o será una swaption, si son de opciones, o será un currency swap, o será un combinado, de acuerdo a lo que necesitemos. Y la situación es la siguiente, para que se entienda. ¿A dónde está a dónde está el descalce? Acá vamos a ver algo que se conoce como mismatch. El mismatch es un descalce entre las posiciones. Entonces, de acuerdo a donde yo tenga el mismatch, voy a ver el swap que tengo que celebrar. Y ese mismatch puede ser o porque tenga que pagar una tasa de interés variable con cash flow fijo, o con ingreso. Cash flow significa flujo de fondo de caja. Cash flow. ¿Sí? Flujo de fondo de caja. Que serían los ingresos, ¿no? De acuerdo al cash flow, ustedes siempre que calculen algo, incluso como abogado, es un término económico, pero que se aplica a toda la ciencia, aunque hagan familia. Porque hasta para fijar una cuota alimentaria, que sabe cuál es el cash flow del que va a pagar los alimentos. Entonces, y si van a dictar medidas cautelares algún día cuando trabajen en tribunales, también van a tener que muchas veces saber cuál es el cash flow, incluso para decir, bueno, le embargamos la caja por un 10% o lo que sea. Porque el cash flow es la medida de los ingresos, y la medida de los ingresos de acuerdo al giro del negocio y de acuerdo a la actividad que tenga y al volumen que tenga el negocio. Por eso no se puede aplicar una regla general, porque los cash flows son todos diferentes. Y de hecho pasa en la vida privada de cada uno de nosotros. Todos nosotros cobremos, los que tienen la suerte de trabajar, cobran salarios distintos, no cobran todos lo mismo. Entonces, de acuerdo al cash flow, es la aptitud del patrimonio para subir los compromisos del pasivo. ¿Estamos? Entonces, pero ese cash flow después se va combinando. Si yo voy a sacar un préstamo y tengo un cash flow fijo que no actualiza o actualiza con inflación, y la tasa de interés es variable ajustada por cero, donde ajusta por inflación más otro índice, y ya ahí voy a tener un descalce entre mi cash flow y la tasa de interés variable. ¿Se va entendiendo? Entonces, el ejemplo más fácil de entender es del siguiente modo. Imaginemos que existieran dos continentes, uno que se denomine americano y otro que se denomine europeo. ¿Está? De acuerdo a la mítica diosa griega, Europa. De ahí el nombre. Supongamos que existen los dos, sí, existen los dos continentes. De hecho, nosotros vivimos en uno de ellos, que es el americano, y existe el europeo también. Fantástico. ¿Qué pasa? Lucian, no lo tomes a mal, te voy a usar de ejemplo. Por tu apellido parece americano, ¿sí? Calloway, ¿sí? ¿No es americano? Calloway, no sé, mirá, me jugaba que era americano. Es inglés. Inglés, bueno, entonces sí. Vas a hacer el ejemplo inglés. Mi papá es inglés y mi mamá es brasilera. Ah, ¿y vos sos argentina? No, yo soy brasilera. Ah, la alegría siempre fue brasilera, ya lo dijo Charly García, y de hecho lo demostramos todos los días nosotros. Bueno, Lucian, inglés. Bueno, entonces a Lucian lo vamos a utilizar como ejemplo para Inglaterra, ¿sí? O sea que Lucian
Por lo menos 3 idiomas sabés hablar. Vamos todavía. Vamos, Lucian. Entonces, Lucian es la dueña de una empresa en London que se dedica a la exportación de pulóveres, de lana que se esquila acá en la Patagonia. Supongamos que sea un ejemplo que tenga parecido con la realidad. ¿Estamos? ¿Cuáles son los ingresos de la empresa de Lucian? ¿En dólares o en libras esterlinas? Pounds. ¿Sí? Es en pounds. Serían libras esterlinas. Los ingleses no tienen dólares. ¿Estamos? Ni euros. ¿Estamos? No solamente por el Brexit, sino porque la aceptaban como moneda, pero era con restricciones en la Unión Europea. Por otro lado, hay otra empresa en, supongamos, Argentina. Vamos a hacer nosotros. Tenemos una, pero lo que pasa es que los ingresos son distintos. Vamos, en Estados Unidos. ¿Sí? Bátimo, Paloma, por ejemplo. Bátimo. Hay mucho italiano en Estados Unidos también. Entonces, ahí en el Little Italy, ¿sí? Entonces, Bátimo es dueño de una empresa corporativa cuyos ingresos son dólares. ¿Estamos? Hasta ahora vamos viendo, está Paloma en Estados Unidos y está Lucian en Inglaterra. Las dos tienen sus empresas matrices, esas son las dueñas de las empresas matrices, y una tiene cash flow en pounds y otra tiene cash flows en dólares. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Bátimo Paloma manda una subsidiaria al United Kingdom a trabajar, ¿sí? Que se va a llamar, acá lo tengo a Daniel Flores o Natalia González, que la tengo justo abajo de, yo la tengo, voy a dar los ejemplos, por ahí ustedes tienen otra pantallita. Entonces, Bátimo tiene una subsidiaria en Londres y Lucian tiene una subsidiaria en Nueva York. ¿Estamos? En Estados Unidos. Recordemos que el cash flow de ingresos originarios de Bátimo eran dólares, de Callaway eran pounds. Pero ¿qué pasa? La subsidiaria que tiene Callaway en América no recibe pounds, recibe dólares por los productos que vende, por los pulóveres que vende. Ya estoy cruzando, se dan cuenta, ¿no? Bajé de las dos empresas matrices, cruzo la de Callaway, va a América. Callaway tenía cash flows o ingresos en pounds, pero ahora la subsidiaria en América reciben dólares. Y Bátimo, cuyos cash flow es en dólares, ahora fue a Londres a trabajar. Y en Londres no le pagan en dólares, le pagan en pounds. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Se mezclaron las posiciones ahí. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasó? La subsidiaria de Bátimo en Londres sacó un préstamo en libras esterlinas a tasa, ¿sí? En libras esterlinas. A una tasa fija, supongamos. ¿Sí? Y la subsidiaria de Callaway sacó un préstamo en Estados Unidos a tasa variable para seguir produciendo. ¿Qué es lo que hacen? Se llama un día, Luciana agarra el teléfono y le dice, che, Paloma, mirá, tenemos este problema. Yo tengo que pagar el préstamo tomado por mi subsidiaria que tiene cash flow en dólares, ¿sí? Pero los cash flow en dólares no le va tan bien como me va a mí en pounds. Entonces te propongo que hagamos esto. ¿Por qué vos no le pagás? ¿Por qué vos no le pagás los intereses del préstamo que mi subsidiaria sacó en Estados Unidos y yo te pago los intereses de la subsidiaria tuya que sacó un préstamo en pounds en Inglaterra? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hicieron ahí al asumir cada una de las empresas matrices el pago de los intereses de las otras subsidiarias? Termino con esto y seguimos la clase que viene. Swapearon las posiciones. Fue un swap de tasas de interés con moneda. ¿Por qué? Porque a Lucian, que gana en pounds, le conviene más pagar la tasa de interés en libras de la subsidiaria americana. Y Bátimo, que gana en dólares, le conviene más pagar la tasa de interés en dólares y el préstamo en dólares a la subsidiaria inglesa. ¿Se dan cuenta? Es un swap de currency, es un swap de moneda, porque los cash flows o los ingresos originarios de cada una de ellas le son más útiles. ¿Por qué?
Porque de acuerdo a lo que esté el valor de la moneda, tradicionalmente la libra esterlina siempre es más cara que el dólar, históricamente, desde siempre, ¿sí? Desde que el mundo es mundo, siempre va a seguir siendo así, además. A pesar del acuerdo de Bretton Woods en el 45, donde Estados Unidos impuso su sistema de patrón dólar para la comercialización internacional, en contraposición al sistema propuesto por Gran Bretaña o Reino Unido, que era de sistema patrón oro establecido por Keynes. Así que, ¿se dan cuenta dónde está el swap ahí? Este swap que expliqué. El swap que expliqué es que el swapeo de posiciones implica que por intermedio de ese swap, las empresas matrices van a pagar las tasas de intereses en la moneda de origen. ¿Sí? Bátimo, que está en Estados Unidos, va a pagar la tasa de interés de la subsidiaria inglesa en dólares. Y Lucian, que está en Londres, va a pagar la tasa de interés del préstamo de la subsidiaria americana en pounds. ¿Se entendió? Ese es el swap de tasa de interés. Perdón, vendría a ser una permuta financiera en monedas y una permuta financiera, la otra de interés. Exactamente, depende de lo que sea. Si a vos te sirve, porque te sirve la diferencia de adquisición de la moneda porque tu cash flow es variable o no, el swap va a ser de moneda. Si el problema es la tasa de interés, porque uno es variable y otro es fijo, el swap va a ser de tasa de interés. Puede ser de los dos, como es el caso que estamos explicando. Lo estamos explicando por arriba, generalmente nunca lo tomamos a swap porque ya con que entiendan esta figura como para saber lo que es el swap, listo. Si no, no es la función de que sean expertos en swap. Pero insisto, puede haber otras cosas, otro swap, tanto swap como contratos derivados, porque después ya es una locura, porque como les decía, hay swap hasta de opciones, donde se permutan y se van pagando las opciones. Y dentro de lo que son las opciones existen swap, por eso yo había hecho ese articulito que estaría bueno que lo tengan, que se conoce con el nombre de los floor, el ceiling, los caps y los corridor, que son como un corredor así, en donde el precio se va ejecutando y todo lo que exceda las líneas para arriba o para abajo del ceiling, el techo, o el floor, el piso, ahí empiezan a actuar los swaps de las opciones, ¿sí? Los swaptions. Esos caps y swaps, el swap con China es de moneda, obviamente, en yuanes, ¿sí? Está en yuanes el swap chino, para pagar en dólares. Por eso lo contabilizan como reserva no líquida, pero hay que ejercerlo, es una reserva ilíquida el swap. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Creo que me excedí en 4 minutos. La clase que viene arrancamos con lo de swap para refrescarlo, por si no entendieron o tienen dudas. Subo material de BPP, subo material de bursátil, extrabursátil y subo material novedoso sobre swap, opciones y futures. Y si les parece, ya la semana que viene retomamos con eso y yo empezaría a explicar un poquito de garantías, más detallado, y empezaría a explicar un poquito de derecho industrial y ver cómo venimos con seguros para saber qué son las cosas buenas o malas que están viendo de seguros, ¿sí? Porque hay cosas que tienen que salir de comercial sí o sí sabiendo bien. Seguros es una de ellas. Si saben swap o no, no importa. Pero sí lo importante es que sepan seguros, ¿sí? Seguros hay que saber bien, pues una materia que pueden llegar a ejercer en el ejercicio profesional y seguramente les puede llegar a tocar. Y también garantías. Así que nos vemos la semana que viene, el martes, Dios mediante, si Dios quiere. A ver, había una pregunta acá. Claro, es una manera de absorber el déficit, pero tradicionalmente existieron los seguros de cambio para lo que yo expliqué recién con lo de la diferencia de monedas, el currency swap. El seguro de cambio era eso. Si había una diferencia entre el dólar que se pactaba y el dólar que se necesitaba adquirir,
operaba el seguro de cambio. Entonces, a partir de ahí, internacionalmente se inventó este sistema de ingeniería financiera que es un... Si ustedes quieren saber cómo funciona, entran a www.isda, International Swap Dealer Association.org, y ahí van a tener en inglés todo lo que son los swaps, para entenderlo mejor. Si no, nos vemos la clase que viene y explicamos de nuevo. Buenas noches. Sí. Usted dijo que garantías, pero no, me parece que ya entró. Sí, pero quiero explicar una cosita de garantías también para que se entienda con el tema de las obligaciones negociables, porque para ver obligaciones negociables tenemos que ver lo que es la negative pledge, la floating charge y todas esas cuestiones que pronuncié en italiano recién. ¿Sí? Vamos. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que les vaya bien, tengan una buena semana, buen fin de semana, y nos vemos el lunes, no porque es feriado, el martes. ¿Sí? Listo, hasta el martes. Hasta el martes, chao, hasta luego. Aguante Racing, Callaway, vamos. Estamos mal. Estamos mal.